un dinosaurio, tampoco un megalodón. Era un depredador tan feroz, tan despiadado, que la historia casi lo condena al olvido. Los océanos guardan secretos, y entre ellos uno de los más aterradores. Una criatura que podía superar en tamaño a la mayoría de los depredadores marinos conocidos, con la forma de una ballena, pero equipada con dientes afilados como cuchillas, dignos de un cocodrilo gigantesco. No hablamos de un animal que cazaba peces pequeños o calamares indefensos. Este monstruo tenía presas mucho mayores en mente, otras ballenas, sus propios parientes. El océano, en su época, no era un lugar seguro ni siquiera para los gigantes. Y en ese reino de cazadores y presas, un nombre se alzaba sobre todos: Leviatán, la auténtica pesadilla de las profundidades. Hoy vamos a despertar a la bestia que permaneció sumida en el silencio durante más de 12 millones de años. El Leviatán, considerado por muchos como la ballena más temible que jamás haya existido. Un depredador capaz de inspirar miedo incluso en la imaginación moderna, mucho después de su extinción. Su historia comienza relativamente hace poco tiempo, en términos paleontológicos. En el año 2008, un grupo de paleontólogos trabajaba en las áridas costas del desierto de Perú, una región que alguna vez estuvo cubierta por aguas cálidas y rebosantes de vida. Fue allí donde, casi por casualidad, se encontraron con algo extraordinario. Un cráneo enorme, deteriorado por el paso de millones de años, pero aún imponente. En ese fósil se conservaban fragmentos de la mandíbula superior, partes de la inferior y una colección de dientes que bastaron para cambiar la historia de la paleontología marina. Lo que tenían frente a ellos no era una ballena corriente, era un monstruo marino cuya existencia solo podía compararse con los más temibles depredadores de todos los tiempos. Consciente de su importancia, el equipo lo bautizó Leviatán, en honor al legendario monstruo bíblico, el Leviatán, una criatura que durante siglos simbolizó el poder y el terror de los océanos. Esta vez, sin embargo, no se trataba de un mito ni de una metáfora, sino de una realidad tangible. En su apariencia externa, el Leviatán guardaba semejanzas con un animal aún vivo hoy en día, el cachalote moderno. Ambos pertenecen a la superfamilia Physeteroidea, un linaje de ballenas dentadas con características particulares que las distinguen de otras especies. Sin embargo, a pesar de esas similitudes superficiales, los científicos descubrieron pronto que el Leviatán no encajaba dentro de la familia del cachalote actual. Los Physeteridae, su ubicación exacta dentro del árbol evolutivo, sigue siendo un misterio, y hasta el día de hoy no existe consenso definitivo sobre su clasificación. Lo que sí es seguro es que compartía ciertos rasgos físicos: un cuerpo robusto y musculoso, capaz de soportar embestidas violentas, y una cabeza masiva y cuadrada, diseñada no solo para albergar su poderoso sistema de ecolocación, sino también para sostener una de las dentaduras más aterradoras jamás vistas. Con este conjunto de características, el Leviatán no era simplemente una ballena, era la versión más letal de lo que un cetáceo podía llegar a ser. Y es aquí donde comienza a dimensionarse su grandeza. Se estima que los adultos medían entre 13 y 17 metros, alcanzando pesos de más de 60 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a 30 automóviles promedio o 10 orcas juntas. Un auténtico gigante de los océanos antiguos. Pero lo que hacía al Leviatán realmente aterrador no era únicamente su tamaño colosal, sino la maquinaria de destrucción que escondía en su cráneo masivo. Dentro de esa cabeza cuadrada habitaba un arsenal de dientes tan formidables que ningún otro depredador conocido puede compararse. Hablamos de 40 auténticos cuchillos biológicos, cada uno de ellos una obra maestra de la evolución. Algunos alcanzaban los 36 centímetros de longitud y casi 10 centímetros de grosor en la base, medidas que superan con facilidad el tamaño de un antebrazo humano. No eran simples colmillos decorativos ni herramientas frágiles. Eran armas diseñadas con un único propósito: desgarrar carne, partir huesos y destrozar presas de gran tamaño en cuestión de segundos. Su dentadura no dejaba margen a la duda. Esta criatura no estaba hecha para intimidar, estaba hecha para matar. La diferencia con las ballenas modernas es abismal. Mientras la mayoría de las ballenas actuales se alimentan filtrando diminutos organismos marinos como el plancton o pequeños peces, el Leviatán formaba parte de un grupo radicalmente distinto, los llamados cachalotes macrorrápidos.
Estos eran depredadores especializados en la caza activa de animales grandes, verdaderos hipercarnívoros. El leviatán, con sus dientes gigantescos, podía atrapar a una presa del tamaño de un autobús y arrancarle enormes trozos de carne como si fueran simples migajas. Cada mordida funcionaba como unas tijeras de dimensiones monstruosas, capaces de cortar carne, hueso y cartílago con una eficacia aterradora. Sus dientes, profundamente incrustados en la mandíbula, no se quebraban ni se soltaban ante la resistencia de sus víctimas. Esa robustez le permitía soportar las luchas desesperadas de animales de varias toneladas que intentaban escapar de sus fauces, pero casi siempre en vano. Y lo más impactante estaba en la estructura de sus mandíbulas. Estas no solo eran grandes, eran increíblemente flexibles, lo que le otorgaba la capacidad de abrir la boca de una forma desproporcionada, mucho más que la mayoría de los depredadores marinos conocidos. Esa amplitud de mordida le permitía abarcar a sus presas por completo y ejercer una presión devastadora. Aunque hasta el día de hoy no existe un cálculo oficial de su fuerza de mordida, los paleontólogos coinciden en que rivalizaba o incluso superaba a la de uno de los depredadores más icónicos de la tierra firme, el Tiranosaurio Rex. Para ponerlo en perspectiva, los estudios sobre el T-Rex indican que podía ejercer la presión suficiente para pulverizar huesos de dinosaurios. Ahora imagina trasladar esa misma fuerza, o más, al interior de los océanos en una criatura que podía embestir y morder con violencia desmedida. La comparación más simple sería esta. Un leviatán podría destrozar la carrocería de un coche como si fuera de papel. Esa era la magnitud de su poder. Su dieta incluía prácticamente todo lo que se cruzara en su camino: ballenas jóvenes, tiburones, delfines, focas y peces gigantes. Su rol en el ecosistema recuerda al de la orca actual, pero llevado al extremo, un depredador ápice en toda regla. Con un cuerpo colosal que alimentar, el leviatán necesitaba ingerir enormes cantidades de carne cada día, lo que lo convertía en una amenaza constante para cualquier criatura marina. A diferencia de otros depredadores que se especializan en presas concretas, el leviatán parecía no tener preferencias estrictas. Si algo nadaba en su territorio y era lo suficientemente grande como para proporcionarle energía, se convertía en objetivo. Era, en muchos sentidos, el equivalente prehistórico a una orca, pero potenciado hasta un nivel casi inimaginable. Si hoy en día las orcas pueden abatir tiburones blancos y ballenas de gran tamaño trabajando en grupo, imagina lo que significaba enfrentarse a un solo leviatán, equipado con dientes colosales y la mordida más devastadora de su tiempo. La capacidad de este monstruo para atacar a presas tan grandes revela que no era un simple oportunista, sino un auténtico depredador ápice. Eso significa que se encontraba en la cima absoluta de la cadena alimenticia, sin enemigos naturales que pudieran controlarlo. En ecología, un depredador ápice tiene un papel vital. Regula las poblaciones de otras especies y mantiene el equilibrio del ecosistema. Sin embargo, en el caso del leviatán, este papel adquiría proporciones épicas. Al cazar a otras ballenas y a los depredadores marinos más poderosos, se convirtió en el juez supremo de los océanos del Mioceno. Cada encuentro con él era una sentencia de muerte. Para los animales de su época, el simple hecho de estar en las mismas aguas que un leviatán era un riesgo constante. Pero lo más inquietante era su combinación de fuerza bruta y habilidades naturales. No solo cazaba con dientes y mandíbulas, sino que además contaba con un cerebro altamente desarrollado para un depredador marino. Su inteligencia, sumada a la ecolocación avanzada que seguramente poseía, lo hacía un cazador meticuloso, capaz de detectar presas a gran distancia y decidir cuándo y cómo atacar. Este equilibrio entre fuerza, tamaño, dentadura y estrategia de caza lo convierte en uno de los depredadores más completos que hayan existido en la historia de nuestro planeta. Si las orcas modernas son consideradas ingeniosas y letales, el leviatán era su versión más antigua, más salvaje y devastadora. Y no solo era fuerza bruta, el leviatán no se limitaba a morder y destrozar con sus mandíbulas, sino que también estaba equipado con un arma invisible pero igual de letal: el sonido. Como otras ballenas dentadas, poseía un avanzado sistema de ecolocación que le permitía navegar y cazar incluso en aguas turbias o completamente oscuras.
Este radar biológico funcionaba emitiendo pulsos sonoros que rebotaban en los objetos, devolviéndole un mapa tridimensional de su entorno. Así, podía localizar a una presa escondida a kilómetros de distancia, distinguir su tamaño e incluso predecir sus movimientos en la inmensidad del océano. Para sus víctimas no había lugar seguro, aunque intentaran huir hacia las profundidades o camuflarse entre corrientes y sombras. El Leviatán podía detectarlas con precisión quirúrgica. El secreto de este poder estaba en su cabeza colosal. En la parte frontal albergaba una enorme cavidad llamada cuenca supracraneal, que probablemente contenía el órgano de Spermaceti, el mismo que en los cachalotes modernos sirve para enfocar y amplificar los sonidos. En los actuales, este órgano ya es formidable, pero en el Leviatán habría sido aún más grande, más pesado y más potente. Algunos investigadores sugieren que este sistema podría haberle permitido detectar presas a distancias equivalentes a varios campos de fútbol, una ventaja inigualable en un mundo submarino donde la visibilidad es escasa y el silencio puede ser mortal. Imagina la escena: un mar aparentemente tranquilo, hasta que una serie de pulsos atraviesa el agua, localiza a una ballena joven a kilómetros de distancia y despierta al cazador. Pero su enorme frente no servía solo como una antena ultrasensible. Existía otra función aún más aterradora. Combinando la resistencia de su cráneo, la densidad del órgano de Spermaceti y la fuerza de su musculatura cervical, el Leviatán estaba armado con un auténtico ariete natural. Así como los cachalotes modernos son capaces de embestir barcos balleneros de cientos de toneladas, se cree que el Leviatán podía utilizar su cabeza como un proyectil vivo. Una embestida directa contra una presa o incluso contra otro depredador habría sido devastadora. El impacto, acompañado de su posterior mordida, convertía cada ataque en una combinación perfecta de velocidad, fuerza y precisión. Era, en definitiva, un cazador total. Un depredador que dominaba no solo con su dentadura y su tamaño, sino también con un arma acústica y física incomparable. Aunque solía cazar en solitario, existen indicios que apuntan a que el Leviatán pudo haber sido también un animal social, al igual que muchas ballenas modernas. Los cetáceos actuales, como los cachalotes y las orcas, forman complejas estructuras sociales que aumentan sus posibilidades de supervivencia y de éxito en la caza. Si este comportamiento se remonta a tiempos prehistóricos, no sería descabellado imaginar grupos de Leviatán moviéndose en conjunto por los océanos del Mioceno. Un solo individuo ya era una amenaza colosal, pero un grupo coordinado de estos gigantes habría sido prácticamente imparable. La imagen resulta escalofriante. Varios Leviatán surcando las aguas, comunicándose mediante sonidos profundos, acechando y cazando en perfecta sincronía. Este comportamiento social les habría otorgado ventajas cruciales. La caza cooperativa, por ejemplo, les permitiría abatir presas mucho más grandes que un solo individuo podría manejar. Tal vez podían rodear a una ballena adulta, aislarla de su grupo y lanzarse sobre ella en un ataque perfectamente orquestado. De la misma manera que las orcas modernas arrinconan tiburones o ballenas barbadas, los Leviatán habrían perfeccionado el arte de la estrategia colectiva. Además, el hecho de vivir en manadas habría ofrecido protección adicional frente a otros depredadores de su tiempo. Porque sí, aunque el Leviatán estaba en la cima, compartía su mundo con otro coloso, el megalodón, y enfrentarse a semejante tiburón, incluso para un monstruo de su talla, podía significar un riesgo considerable. Imagina por un momento esa escena prehistórica. Un mar donde no hay humanos, donde no hay barcos, solo gigantes cazando gigantes. En un lado, un grupo de Leviatán de más de 15 metros, cazando juntos, lanzando pulsos sónicos que reverberan bajo el agua. Del otro lado, tiburones colosales, algunos del tamaño de autobuses, acechando desde las profundidades. Los océanos del Mioceno eran un escenario brutal, un campo de batalla natural donde solo los más fuertes y adaptados podían sobrevivir. Y en ese tablero de depredadores, el Leviatán no era un simple jugador, era uno de los protagonistas principales. Pero este monstruo no nadaba solo en aquellos mares. Su reinado lo compartía con otro depredador legendario, el megalodón. Este tiburón gigantesco, considerado el más colosal de todos los tiempos, alcanzaba los 18 metros de longitud y poseía mandíbulas capaces de triturar huesos, como si fueran galletas.
Los océanos del Mioceno eran literalmente un campo de titanes. Por un lado, el Leviatán, una ballena asesina de ballenas. Por el otro, el Megalodón, un tiburón devorador de gigantes. Ambos se disputaban el mismo territorio, las mismas presas y, en consecuencia, el dominio absoluto de los mares. No existían rivales más formidables, y el hecho de que coincidieran en tiempo y espacio convierte a esta época en una de las más feroces que jamás hayan existido bajo el agua. Los científicos aún debaten si estas dos bestias llegaron a enfrentarse directamente. No hay pruebas fósiles de una batalla entre ellas, pero las posibilidades son tan altas que resulta difícil imaginar lo contrario. Sus dietas se superponían. Ambos cazaban ballenas jóvenes, pinnípedos y otros cetáceos de gran tamaño. Esto significa que inevitablemente sus caminos se cruzaban. ¿Qué ocurría cuando eso pasaba? Un choque entre un leviatán de 15 metros y un megalodón de 16 o 17 metros debió ser uno de los espectáculos más brutales de la historia natural. Mordidas colosales, embestidas violentas, litros de sangre tiñendo el agua y un desenlace incierto. Quizás, en algunos casos, el tiburón salía victorioso. En otros, el leviatán lograba imponerse. Lo único seguro es que esas batallas habrían sido el equivalente marino de una lucha entre dragones. Lo más fascinante es que ambos depredadores representaban estrategias diferentes de supremacía. El megalodón era un cazador de emboscada. Se acercaba sigilosamente desde abajo y atacaba con un mordisco devastador diseñado para arrancar aletas o destrozar costillas. El leviatán, en cambio, era un luchador frontal, armado con colmillos gigantes y una cabeza ariete capaz de destrozar a su oponente a golpes antes de desgarrarlo a mordidas. Dos estilos opuestos que convertían cada encuentro potencial en una partida de ajedrez sangriento, donde la astucia y el poder físico decidían quién se mantenía en la cima. Que estos dos titanes coexistieran en el mismo ecosistema es, por sí solo, una prueba de lo salvaje y despiadado que era el mundo marino hace 12 millones de años. Sin embargo, toda bestia, por más poderosa que sea, tiene un final. El leviatán desapareció hace unos 10 millones de años, dejando tras de sí un vacío en la cima del ecosistema marino. ¿Qué ocurrió para que un depredador tan perfecto, tan imponente, se extinguiera? Los científicos creen que la clave está en los cambios climáticos y en la transformación del océano. Durante el Mioceno tardío, el planeta comenzó a enfriarse, lo que alteró las corrientes marinas, la disponibilidad de alimento y la composición de la fauna. Los mares que antes eran cálidos y ricos en ballenas de tamaño medio empezaron a llenarse de nuevas especies de cetáceos filtradores, mucho más grandes, pero también mucho más veloces y difíciles de cazar. Para un depredador especializado como el leviatán, este cambio supuso un desafío mayúsculo. Las ballenas barbadas modernas, que aparecieron y prosperaron en esa época, representaban un problema serio para el leviatán. Al alcanzar tamaños gigantescos, algunas de más de 20 metros, no eran presas fáciles de atacar. Además, su creciente número hizo que dominaran los océanos y desplazaran a las especies más pequeñas, que eran las preferidas del leviatán. El equilibrio cambió. Las presas que este depredador había cazado durante millones de años comenzaron a escasear, y las nuevas ballenas filtradoras no podían ser cazadas con la misma facilidad. Era como si el menú de su ecosistema hubiera cambiado de la noche a la mañana, dejándolo sin suficientes opciones para sobrevivir. Al mismo tiempo, el enfriamiento global permitió la expansión de otros depredadores y alteró el delicado balance de poder. El megalodón, por ejemplo, siguió dominando durante un tiempo gracias a su estrategia de emboscada y a su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de presas, pero incluso él acabaría desapareciendo unos millones de años después. El océano entraba en una nueva era, una en la que las ballenas filtradoras se convertirían en las dueñas indiscutibles de las aguas. El leviatán, con su dentadura brutal y su estilo de caza hipercarnívoro, quedó relegado al pasado, convirtiéndose en un fósil y en un recuerdo de un tiempo en que los mares eran campos de batalla de gigantes. Aunque el leviatán desapareció hace millones de años, su recuerdo sigue vivo gracias a los fósiles que nos dejó y a la imaginación que despierta en todos los que conocemos su historia. No hablamos solo de un depredador extinto, sino de un símbolo de lo salvaje que alguna vez fueron los océanos.
Sus colmillos gigantes, algunos tan grandes como cuchillos de combate, hoy reposan en museos y laboratorios, recordándonos que existió un tiempo en que el mar no estaba dominado por ballenas pacíficas ni por tiburones aislados, sino por verdaderos monstruos. Cada diente encontrado, cada fragmento de hueso, es una ventana a un mundo que parece sacado de una pesadilla, pero que fue absolutamente real. En la cultura popular, el Leviatán también ha dejado huella. Su nombre, tomado del monstruo bíblico, no pudo ser más acertado. Evoca miedo, poder y misterio. A diferencia de otros depredadores extintos que permanecen en el anonimato, el Leviatán ha despertado un interés masivo porque representa algo único: la combinación entre la majestuosidad de una ballena y la ferocidad de un superdepredador. Es el recordatorio de que la naturaleza, en su historia más profunda, ha sido capaz de crear criaturas tan impresionantes que desafían nuestra capacidad de imaginar. De alguna manera, el Leviatán se ha convertido en un puente entre la ciencia y el mito, entre lo que fue y lo que aún nos asombra. Hoy, cuando miramos al mar, podemos sentirnos seguros al pensar que ya no existe nada parecido a este monstruo. Sin embargo, su legado nos invita a reflexionar sobre lo poco que conocemos realmente de los océanos. Si el Leviatán estuvo oculto durante millones de años hasta que un hallazgo en el desierto de Perú reveló su existencia, ¿qué otras criaturas aún desconocidas aguardan en las profundidades marinas? Quizás el océano, en su silencio, aún guarda secretos capaces de rivalizar con este titán del pasado. Y esa es la verdadera lección del Leviatán. Recordarnos que, aunque creemos dominar el planeta, en realidad solo hemos arañado la superficie de los misterios que la Tierra todavía oculta bajo sus aguas.